Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Estoy muy contento de estar de regreso después de mis vacaciones. Echaba de menos estar acá. No, si de verdad que echaba de menos estar aquí. Hermanos, hoy comenzamos una nueva serie de predicaciones. Vamos a estudiar todo el Evangelio de Juan. Así que es muy probable que el próximo año sigamos también con el Evangelio de Juan. Así que, sin más preámbulo, les pido que abran sus Biblias en Juan capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 1 al 18. Juan 1, versículos 1 al 18. Y si lo tiene, me dice amén, ¿sí? Reina Valera 60, Juan 1, del 1 al 18. Bien, dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en él estaba, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Pasaje muy conocido, ¿no? El título de esta predicación es un título muy simple. Es un prólogo, porque eso es lo que hace el apóstol Juan con el primer capítulo de Juan. Hace un prólogo del Señor Jesucristo. Y fíjese que los demás evangelios comienzan con dónde inicia el ministerio de Jesús o con el nacimiento de Jesús o con la genealogía en el caso de Mateo también. Pero aquí Juan parte antes de todas las cosas. Hace una introducción, podríamos decir, cósmica, de quién es la persona de Cristo. Como yo les decía, nosotros vamos a ver todo el año y todo el próximo año, lo más probable, el Evangelio de Juan. Entonces nosotros tenemos que saber algunas cosas sobre el Evangelio, sobre este Evangelio particularmente. Y lo primero es que, en cuanto al contexto, este Evangelio fue escrito cerca del año 80 y el 95 después de Cristo. Esto quiere decir casi a finales del siglo I, ya cuando Juan era una persona ya bien experimentada, por no decir de mucha edad. Se cree que se escribió en Efeso, cosa que es bien importante, y fue escrito a los seguidores del Señor Jesucristo, no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Entonces podríamos llamar al Evangelio de Juan como uno de los evangelios universales. Y es muy interesante
Es muy interesante esto, porque el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, hay muchas filosofías, muchas ideologías dando vuelta en el siglo I de cristianos griegos, valga la redundancia, que se habían hecho cristianos, pero que aún no habían abandonado una forma de pensar, una cosmovisión. En el siglo I había una cosmovisión. ¿Y cuál era la cosmovisión más fuerte en la cultura greco-romana? El dualismo platónico. ¿Y qué es el dualismo platónico? El dualismo platónico es que lo bueno, lo perfecto, lo santo, lo puro, está en el mundo de las ideas, está arriba, y lo carnal, lo material, no es bueno. Entonces habían cristianos gnósticos que decían, no, Jesús nunca fue carne, Jesús era solamente espíritu. ¿Por qué no puede ser carne? Porque la carne es mala, dice la filosofía griega. Entonces, ante estas problemáticas, el apóstol Juan finalmente se ve la necesidad de escribir un evangelio que algunos dicen está dividido en 7 partes, otros en 3 partes. Vamos a ir analizando desde las 2 perspectivas, desde las 7 partes y desde las 3 partes también, desde las 3 grandes áreas que tiene el evangelio de Juan. Ya dicho eso, hermanos, yo tengo 3 cosas que decirles, así que acomódese bien, porque volví de vacaciones y volví con las pilas puestas. Así que no le voy a decir nada de que sea muy largo o muy corto, estamos aquí para escuchar la palabra del Señor. Y el primer capítulo es bien denso, es bien importante. Yo tengo 3 cosas que decirle a usted. Como le decía, el título de esta predicación es Prólogo a Cristo. ¿Y qué es lo que es un prólogo? Es antes de la introducción, pero un prólogo nos muestra demostrar todo lo que se va a decir a lo largo de todo el texto. Entonces, si usted analiza muy bien el capítulo 1, y si usted leyó ya todo el libro de Juan, usted va a volver atrás y va a decir, en el capítulo 1 ya dijo todo Juan. Pero hay cosas que están medias misteriosas en el capítulo 1. Entonces yo tengo 3 cosas en esta tarde. Lo primero está en el versículo del 1 al 5, que es una parte muy preciosa porque es un poema, está escrito en prosa. No es simplemente dar atributos del Señor Jesucristo, sino que Juan se da el trabajo de escribir en prosa o en canción también, si usted lo quiere así. De los versículos 1 al 5, el primer punto yo le he titulado como el verbo es Dios, porque eso es lo que busca establecer el apóstol Juan en los primeros 5 versículos. En estas 10 versos que conforman 5 prosas de este poema, el apóstol Juan busca establecer 3 grandes cosas del verbo. Lo primero, que Él es la palabra, la acción creadora, que Él es eterno y que Él es luz. 3 grandes cosas que nos dicen estos primeros 5 versículos. Ya leímos todo el pasaje, así que no lo vamos a leer de nuevo. Pero fíjese que el versículo 1 comienza con un lenguaje muy extraño, muy raro y que es muy difícil de traducir. Porque dice, en el principio era el verbo. O sea, ¿qué está haciendo Juan? A Jesús no le está diciendo que Él es un verbo. Está diciendo, Él es el verbo, Él es el accionar, Él es el obrar mismo de Dios. Esto es muy importante porque no es que uno cuando lee Juan capítulo 1, la mente se transporta inmediatamente a Génesis 1. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Y cómo fue la obra creativa de Dios? Fue por medio del hablar de Dios, ¿cierto? Dios dijo y las cosas se hicieron. Entonces uno dice, entonces Cristo era esta palabra, esta conversación de Dios. Pero Juan está diciendo, no precisamente. Lo que está diciendo Juan es que Cristo en su título también es verbo. Hermanos, de una oración, cuando uno en el colegio le enseñan lenguaje y comunicación, así se llamaba en mis tiempos, lenguaje y comunicación. Me acuerdo que a mi cuaderno le ponían un forro rojo, entonces así yo sabía que era lenguaje. Yo no le enseñaba, ¿cierto? El sujeto, el verbo, el predicado. ¿Qué es lo más importante en la oración? ¿Cuál es la médula de la oración? Lo que se está realizando, ¿cierto? La acción verbal es lo más importante. Entonces Juan no está diciendo que simplemente Jesús es una acción. El apóstol Juan, con darle el título a Jesús de verbo, está diciendo que el centro de todo el universo, de todo cuanto existe, es Cristo.
Esto es muy importante, iniciando el Evangelio de Juan. Porque Juan está diciendo, Cristo, en todo el lenguaje del plan de salvación, en toda la historia de la salvación, en todo lo que ustedes han escuchado de los profetas, de los patriarcas, en los salmos, en los escritos, en la historia, Cristo es el centro. Cristo es el verbo. Si pudiésemos decir que la historia de la humanidad es una oración, Cristo es el verbo de esa oración. Cristo es el centro de todas las cosas. Entonces esto es muy importante para nosotros para comenzar esta serie de predicaciones, porque el apóstol Juan esto es lo que busca establecer en ti y en mí, a lo largo de todo el Evangelio, que tú entiendas que el Señor Jesucristo es la médula de todas las cosas, en quien todas las cosas tienen sentido, en quien todo es coherente. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Colosenses, en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Y después que termina ese versículo 17, dice, y en Cristo todas las cosas subsisten, dice la Reina Valera. Pero déjeme decirle que hay una traducción mejor que la Reina Valera en ese versículo, la NBI. La NBI dice, en Cristo todo es coherente. Porque eso es lo que está diciendo Juan. Todo lo que ha pasado hacia atrás, todos los anuncios, todas las guerras, todos los acontecimientos históricos, tiene coherencia en Cristo. Todo es coherente en la persona del Señor Jesucristo. Cristo es la llave de todas las cosas. Pero además de poner a Jesucristo en el centro de todo el cosmos, el apóstol Juan está diciéndonos que Cristo es eterno. Porque fíjese que el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios. Esto es muy misterioso y es muy difícil de traducir. Yo estuve tratando de ver el griego, no es que yo sea tan bueno en esto, pero es muy complicado buscar traducir y transmitir esto. Porque ¿qué es lo que está diciendo Juan? Cristo estaba con Dios, ¿ok? Entonces antes que las cosas existiesen, Cristo ya estaba. Tenemos claro eso. Porque quien crea todas las cosas es el Señor Jesucristo. Esto nos dice los versículos siguientes del 1 al 5. Por tanto, Jesús no es ninguna cosa creada, ni tampoco es la primera creación de Dios. Porque la segunda parte de la prosa nos dice, este era en el principio con Dios. O sea, esta conjunción, nos busca establecer que hay una proximidad en cuanto a la sustancia. Ya perdone si estoy siendo un poquito técnico en esto, pero no está diciendo de cercanía de distancia, sino está hablando de cercanía en cuanto a la esencia, hacia la naturaleza de quién es Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Juan? Que antes de todas las cosas, Cristo es igual a Dios. Eso está diciendo. Cerca con Dios, con el Padre, tan cerca que son iguales. Y esto es muy misterioso. Es muy misterioso porque el apóstol Juan está hablando de la Trinidad. Eso está diciendo Juan. Que en la Trinidad, en las tres personas, Cristo es la segunda persona de la Trinidad y es tal y cual como el Padre y como el Espíritu Santo. Pero que a la vez son los tres unos, porque él estaba con Dios y era Dios. Es un misterio. Ese es un misterio. Es un misterio, pero es un misterio que usted tiene que abrazar en su corazón y darle gracias a Dios por esto. Porque escúcheme bien lo que yo le voy a decir y póngame mucha atención en esto. En el mundo existen tres grandes religiones del libro, tres grandes religiones aquí en Occidente. Es el judaísmo, los musulmanes y los cristianos. Y dentro del cristianismo existen varias ramas, algunas ramas que podríamos denominar como sectas, como los mormones y como los testigos de Jehová. Porque en los grandes análisis de qué es lo que es el cristianismo, a ellos se les incluye dentro de lo que es cristianismo, pero yo creo que ellos no son cristianos. No creen en la Trinidad. Y nosotros podríamos decir, pero si con los judíos adoramos al mismo Dios. Y con los musulmanes también podríamos decir, pero si adoramos al mismo Dios.
Hermano, hermana, si alguien niega la Trinidad y niega la persona de Cristo, es otra religión, es otro Dios. Es otro Dios. El Dios de los musulmanes no es el Dios cristiano, es otro Dios. El Dios de los musulmanes es un Dios egocéntrico, porque solamente uno, y todo tiene que apuntar a solamente Él. Todo canto, toda oración, toda ofrenda apunta solamente a Él. Es un Dios único y está solo. Ese es el Dios de los musulmanes. Es un Dios egocéntrico, egoísta, muy distinto del Dios cristiano. Porque fíjese que aquí Juan nos está diciendo que el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea que hay más personas dentro de la Trinidad, pero que son uno. ¿Sabe cuál es el propósito del Hijo? Glorificar al Padre. ¿Y cuál es el propósito del Padre? Glorificar al Hijo. ¿Y cuál es el propósito del Espíritu Santo? Glorificar al Padre y al Hijo. Y el Padre y el Hijo glorifican al Espíritu Santo. No es un Dios egocéntrico, es un Dios que vive en comunidad, es un Dios que se ama uno al otro. Y eso es lo que transmite en la creación. Cuando Dios crea todas las cosas, nos invita a vivir en comunidad porque Él vive en comunidad. No es un Dios egocéntrico, es distinto. Entonces usted tiene que anclar esto en su corazón, que su Dios es completamente distinto y particular a los demás dioses de este mundo. Porque los demás dioses de este mundo son egocéntricos, son egoístas. Pero nuestro Dios es un Dios que no busca glorificarse a sí mismo, sino que el Hijo glorifica al Padre al Espíritu, el Espíritu al Hijo, y se glorifican uno al otro. No busca lo suyo, como dice 1 Corintios capítulo 13. Dios es amor y Dios no busca lo suyo. Entonces se fija que aquí el apóstol Juan nos está diciendo algo que de verdad es importante, algo trascendental en el cristianismo. Cristo es la segunda persona de la Trinidad y es Dios. Pero fíjese que el versículo 2, para ir cerrando no estoy cerrando el primer punto, estos primeros dos versículos, dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Y esto no le podemos sacar el quite. Juan habla de tiempo pasado. Era con Dios. Gloria a Dios por esto. Porque ese tiempo pasado que nos está diciendo Juan, nos está diciendo que ahora Cristo tiene otra forma. Hermanos, esto es algo que no podemos entender. Cristo ahora tiene otra forma. En la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la misma sustancia. Mire, voy a hablar un poquito de doctrina. El credo de Atanasio dice que son tres personas, una sustancia, tres personas. Tres personas, un Dios, tres personas. Los tres en igual sustancia, pero una vez que Cristo toma forma humana ya no es sustancia. Fíjese que eso es revolucionario. Hermanos, ¿se está dando cuenta de lo que está diciendo Juan acá? Cristo es igual a Dios. El verbo es exactamente igual a Dios en sustancia y en sus atributos. Los versículos siguientes dicen que todas las cosas fueron creadas por Él. No sé cuál es el país más poderoso en este momento, no sé si es China o Estados Unidos, pero pongámosle que sigue siendo Estados Unidos. Todos quieren ser amigos de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que sí. Y a todos nos gustaría viajar a Estados Unidos porque es un país altamente desarrollado. Ir a Nueva York, pasar Navidad en Nueva York, con el arbolito gigante ahí en Nueva York, mientras neva. Debe ser precioso, debe ser espectacular eso. Esos son cachureos para Dios. Eso es paja. El envoltorio de un dulce. Eso es para Dios. Todos los imperios y todo lo que puede ser grandioso para nosotros, para Dios como el envoltorio de un media hora. No es nada. No vale absolutamente nada. Y no estoy exagerando, ni tampoco busco ser chistoso con esto, porque yo creo que esto realmente es así. Los imperios, las naciones y todos los poderes del mundo son nada para Dios. Son como un envoltorio de un dulce, son nada, no sirven para nada delante de Dios.
Ese Dios tan grande, tan glorioso, tan lleno de esplendor, aquel que es capaz de crear los soles y las galaxias, tomó forma de hombre y ahora está con forma de hombre, ocupando 1 metro cuadrado junto al Padre. Eso está diciendo Juan cuando dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Gloria a Dios por eso. Porque Cristo se ha constituido nuestro representante, haciéndose en forma de algo insignificante como nosotros. Tomó nuestra forma y ahora está junto con el Padre. La segunda persona de la Trinidad, quien es glorioso y quien trajo a existir todas las cosas, tomó forma de hombre. Fue sometido a imperios que no son nada para él. Tú tienes que glorificar al Cristo por esto. Porque ninguno de nosotros sería capaz de cambiar su propia condición a algo humillante. Ninguno de nosotros estaría dispuesto a eso. Ninguno de nosotros estaría dispuesto a transformarse en una cucaracha por amor a las cucarachas. Ninguno. Imposible. No seríamos capaces de hacer eso. ¿Sabes qué? Cristo lo hizo por amor a ti y a mí. Siendo el Dios de todo el universo y el creador de todas las cosas, vino y se hizo hombre. Entonces fíjense lo que dicen los siguientes 3 versículos. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 3 grandes cosas nos dice el apóstol Juan al final de este canto, los últimos 3 versículos. El creador de todo, la vida de todo y la luz de todo. ¿Sabe que el apóstol Juan está hablando en una forma personal? No está hablando que Cristo es la vida como la vida, así como que está en el aire. No está diciendo eso. Tampoco el apóstol Juan está hablando que Cristo es la luz, así como la luz que ilumina todo. No está refiriéndose a ese tipo de luz, como la luz que está aquí. Tampoco está diciendo que Él creó las cosas como que está aparte de las cosas. El apóstol Juan está diciéndonos que Él es el creador, que Él es vida y que Él es luz, pero que es personal. Porque fíjese que es muy extraña la palabra que usa para vida Juan. Usa la palabra zoe. Y zoe, en el griego hay 2 palabras para hablar de vida. Está bios, que es la vida así como cuando uno habla, dice, hay vida en el planeta de Marte, como la vida, así como algo que está en el ambiente. Y está zoe como la vida personal. Él está vivo. Esto es zoe. O él está teniendo, o él ha sido que ha sido vivificado, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Juan? Cristo es el creador de las cosas. Personalmente Él hizo las cosas. Él es la vida personal y Él es la luz personal. ¿Qué quiere decir esto? Tú te apartas 1 metro de la persona de Cristo y ya no tienes vida. Él es la vida. Él es el Zoe de Dios. Pero solamente cerca del Zoe de Dios tú puedes tener vida, no lejos del Zoe de Dios. No es que Cristo te ha dado vida y estás listo y te apartas. Eso no está diciendo Juan. No está diciendo que una vez que nosotros somos vivificados por Él, ya estamos listos y no nos vimos más con Cristo. El apóstol Juan está usando la palabra Zoe, queriendo decir que necesitamos una relación íntima con Él, porque si no tenemos una relación con Él, no tenemos vida, porque Él nos va vivificando. Zoe es una vida que se apaga. O sea, necesito constantemente el Zoe de Dios. Necesito constantemente el pros de Dios, que es la luz de Dios. No está hablando de la luz como que envuelve todo, sino que la luz personal. Cerca de Cristo tengo luz. Cerca de Cristo tengo vida. Entonces, ¿se fija lo que está diciendo Juan? Este Dios tan glorioso, tan grandioso, tan grande, tan poderoso, creador de soles, creador de galaxias, de planetas, te quiere cerca. Porque solamente cerca de Él tú puedes tener vida. Solamente cerca de Él tú puedes tener luz. Ya con esto quiero cerrar el primer punto. Nosotros vivimos en esta tierra
creyendo tener los ojos abiertos. Nosotros vivimos en esta tierra creyendo forjarnos una vida. Pero eso es falso. ¿Y con qué quiero decir con los ojos abiertos? Hoy las redes sociales nos informan de muchas cosas. Y hay gente que se informa por TikTok, hay gente que se informa por los Reels de Instagram, hay gente que se informa por Facebook, por Google, etcétera, etcétera. Y hay gente que cree en estas cosas conspiracionales y cree que está más o menos despierto de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y por ahí lejos, allá como en un rincón, está la Escritura, está la palabra de Dios, como una cosa más de información. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Juan? Cristo es la luz. Y está hablando de algo singular. No una de las luces, sino es la luz. Si tú crees estar despierto, estar informado y saber de todas las cosas, y crees que tú tomas buenas decisiones y estás bien, estás completamente equivocado y perdido. Porque la única forma de tener los ojos abiertos y estar en luz es estar en Cristo. La única forma en que tú estés despierto y tengas tus ojos abiertos es que Cristo sea el centro de tu vida. Si Cristo no es el centro de tu vida, estás ciego, estás en oscuridad. Si Cristo no es el centro de tu vida, no importa cuánto trabajes y te esfuerces para tener una buena vida, estás muerto. No sirve. Cuando Cristo es el centro, solamente ahí tú tienes vida. No importa todos los sueños que tengas, no importa todos los anhelos que tengas, no importa todos los planes que tengas, y no importa toda la educación que tengas. Si Cristo no está en el centro, no tienes nada. No tienes absolutamente nada. Porque Él es el verbo de Dios. Lo segundo, de los versículos 6 al 14. El segundo punto yo lo he titulado como la luz de Cristo devela la verdad. En los primeros, en el versículo 6 y 7, el apóstol Juan nos habla del profeta Juan el Bautista. Y nos dice que había un hombre especial, y este hombre especial hablaba de alguien mucho más especial, que es Cristo. Y esto es muy importante, porque los profetas en el siglo I y en el Antiguo Testamento tenían cierta credibilidad, y eso era muy importante. Cuando un profeta era reconocido profeta o predicador, entonces esa persona tenía títulos o tenía ciertos certificados, si pudiésemos llamarlo de alguna forma, de que su mensaje es cierto. Si usted lee el Antiguo Testamento, Eliseo forma una casa de profetas. Cuando él forma esta casa de profetas, a las personas que son instruidas en esta casa de profetas, tienen cierta credibilidad. Cuando un profeta daba un mensaje y ese mensaje era real, ese profeta tenía credibilidad. Entonces, por eso cuando Jesús se enfrenta a los fariseos y a la gente en Israel, les dice, ustedes ni siquiera escucharon a los profetas. Cuando Jesús hace esta declaración, está diciendo, ustedes escucharon a gente que hablaba la verdad. Gente que de verdad debía ser escuchada y ustedes no lo escucharon. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Juan el Bautista, en el siglo I, había sido reconocido como profeta. Y de hecho la Biblia es explícita en esto, de que Herodes tenía cierto temor de tomar a Juan y matarlo porque era profeta. Entonces era algo importante. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Juan aquí sobre Juan. A ese de quienes ustedes creen que era profeta, él habló de Cristo. En esta segunda parte, del 1 al 18 del prólogo de Cristo, el apóstol Juan está diciendo, Cristo es el Señor, Cristo es Dios, porque el mismo Juan el Bautista, profeta de Israel, que ustedes lo reconocieron por profeta, habló de él. Uno de los títulos de garantías de que Cristo es el Cristo es que el mismo Juan el Bautista habló de él. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto, hermanos? Porque a través de los siglos, todas las culturas y todos los tiempos tienen su Dios. En el siglo XIX, el Dios del siglo XIX era el racionalismo. Y ese era el Dios del siglo XIX. Tan así que la iglesia cayó en ser racionalistas
y mirar la Escritura de forma racionalista. Es que ¿cómo va a resucitar si nadie en la historia ha resucitado antes? No debe ser verdad la resurrección. Estoy hablando de la teología liberal en el siglo XIX. ¿Cómo nacimiento virginal si nadie ha nacido virginalmente antes? No es cierto entonces. Teología liberal. Entonces cada época tiene su Dios. Y nosotros hoy también tenemos nuestro Dios, que es el Dios del bienestar. Entonces el Dios del bienestar te dice, mira, haz esto y esto y esto y vas a estar bien. Haz esto y esto y esto y serás feliz. Y nosotros creemos a esas voces y las tomamos como ciertas. Síganme en esta reflexión, por favor. Nosotros tenemos los 10 mandamientos, ¿cierto? Y los 10 mandamientos no han pasado. Nosotros estamos sujetos a los 10 mandamientos, no como un estándar para salvarnos, sino como una muestra y fruto de nuestro amor hacia Cristo. Nosotros buscamos cumplir los 10 mandamientos. Entonces, fíjese que en la iglesia, si una persona mata a otra persona, y es miembro de esta iglesia, ¿qué debería pasar? Ser disciplinada e irse presa, ¿cierto? Lo normal. ¿Se imagina usted que en la iglesia alguien matara a otra persona y no lo disciplinamos y no pasa nada? ¡Qué horrible seríamos como iglesia! U otro tipo de pecados que describe también la Biblia, como el robo también, ¿cierto? O el adulterio. Si nosotros no tomamos carta en ese asunto, somos una iglesia liviana, eso no está bien. Pero fíjese que en los 10 mandamientos está el día de guardar está el mandamiento de guardar el día del Señor. El cuarto mandamiento. Y no guardamos el día del Señor y no importa. Y no importa. Porque el Dios del bienestar me dice, pero si descansa. Pero si hace otras labores. Pero si trabaja, hace horas extra. Es para la familia. El Dios del bienestar nos dice algo y nosotros tomamos atención de eso, rompiendo la ley de Dios activamente. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque a través de los siglos siempre hemos escuchado los profetas de nuestra cultura. Y el Dios del bienestar tiene sus profetas. La televisión, los comerciales, el centro comercial, los influencers, etcétera, etcétera. Son los profetas del Dios del bienestar. Y nosotros los escuchamos y le tomamos atención. ¿Sabes qué? La Biblia te dice que Cristo debe ser el centro de tu vida y no el Dios del bienestar. Entonces el apóstol Juan está diciendo, ustedes tuvieron un profeta y no lo escucharon. Nosotros hoy tenemos la palabra revelada, tenemos toda la escritura completa, revelación completa del Antiguo al Nuevo Testamento y lo dejamos ahí en un rincón y no lo escuchamos. Cristo es la verdad y todo lo que este mundo te diga, todo lo que el Dios de este mundo te diga es mentira. ¿Y sabes qué? Nosotros no tomamos atención de la verdad de la Escritura. Tenemos revelación completa. No tenemos excusa delante de Dios. Así como los judíos en el siglo I no tenían excusa porque Juan predicó de Cristo, nosotros tampoco tenemos excusa porque tenemos la revelación completa. No hay excusas. Porque si los 10 mandamientos me dicen no matarás, los mismos 10 mandamientos me dicen guarda el día del Señor, porque es del Señor. Y los versículos siguientes nos hablan de la luz. Y está en sintonía con lo que estoy diciendo. Cuando tú no estás cerca de Cristo, tú estás en oscuridad. Cuando tú no estás cerca de la Escritura y la Escritura no es tu forma de pensar, estás en oscuridad. Porque déjeme decirle que también para luz hay varias palabras griegas. Pero Juan elige usar fros. Y fros es como un fósforo, como una lámpara, como un brillo. Eso es fros. No es como la luz del sol que envuelve todo, sino que es algo que uno lo acerca y uno alumbra. Entonces, ¿qué está diciéndonos Juan? Aquella luz verdadera, dice versículos 9 y 10, que alumbra a todo hombre, vino a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. Versículo 12.
Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros estamos transitando, para ir cerrando este segundo punto, entre el ya pero el todavía no. Yo ya se lo he dicho antes, se lo he explicado. Hasta que Cristo no venga, va a seguir habiendo pecado en el mundo y sombras y oscuridad y muerte. Pero Cristo ya es rey, porque Mateo capítulo 28 dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. O sea, yo soy el rey, Cristo es rey. Cristo ya es el rey. Él ya ha tomado el reino, pero aún no se completa el reino. Es el ya, pero todavía no. Entonces, fíjese la palabra que usa Juan, fros. Un mundo con sombras, nosotros tenemos una lámpara, tenemos una antorcha que es Jesús. Pero esta antorcha no ilumina absolutamente todo. Ilumina mientras estamos cerca de esa fros, de esa luz. ¿Me va siguiendo la idea? Cristo está en una habitación donde ahí está iluminado. Si usted se cambia de habitación, no está iluminado. Porque usted no es luz. Cristo es luz. Entonces, el momento en que tú sacas la palabra de Dios de tu vida, de tu forma de actuar, de tus decisiones, de tus sueños, de tus planes, te cambias de habitación y estás en una habitación oscura. Cuando la palabra de Dios no es tu forma de pensar, no es tu forma de tomar decisiones, no estás en la luz. Porque la palabra de Dios nos habla de la persona de Cristo. En la Escritura yo encuentro a Cristo. ¿Cómo yo puedo relacionarme con Cristo? Yendo a la Escritura, obedeciendo la Escritura. Entonces es muy probable que tú creas que estás en luz, pero quizás no estás en luz. Porque tus decisiones, tu forma de pensar, tu cosmovisión, la forma en que tú ves el mundo, no es conforme a la Escritura, no es conforme a la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Y esto es doloroso. Esto cuesta, porque cuesta tomar decisiones. Cuando uno quiere estar en luz, uno tiene que tomar decisiones. Cuando Cristo alumbra lo que está oscuro, uno ve la realidad de lo que está oscuro. Y duele. Hermanos, duele. Porque cuando Cristo muestra la verdad, nos invita a dejar lo que no nos hace bien. Eso es la luz. La luz muestra lo que no está bien. Y sabes que este mundo no está bien. Este mundo está lleno de oscuridad. Y entonces, ¿qué hace la luz? Ilumina eso. Entonces, la segunda acción, ¿qué dice el autor Juan? No se aparten de la luz, ni a izquierda ni a derecha. Que la luz sea su forma de pensar, que Cristo sea su forma de pensar. Entonces, hermanos, yo creo que esto ya nos lleva a mucha reflexión. ¿Realmente Cristo es tu Señor? ¿Realmente Cristo es Dios? ¿Realmente es Dios? ¿O escuchas otras voces? ¿O ves otras cosas que pareciera que son luz? ¿Sabes qué? Fuera de Cristo no hay luz. No hay luz. Y con esto quiero ir terminando, el último punto, que está de los versículos 14 al 18. Creer en Cristo llena nuestras vidas de gracia. Ese es el tercer punto. Creer en Cristo llena nuestras vidas de gracia. ¿Usted sabe lo que es la gracia? Es algo maravilloso la gracia, porque es algo que no merecemos. Nosotros merecemos muerte, merecemos destrucción, merecemos la cruz, pero la gracia dice, no, muerte y cruz para mí, dice Cristo. Para ti gracia y misericordia. Eso es gracia. Esto es algo precioso. Pero ¿sabes qué? Si tú no eres capaz de abrazar la gracia, estás abrazando la ley, estás abrazando las obras. Y si estás abrazando las obras y la ley, no podrás ser salvo, porque nadie se salva por las obras de la ley. Nadie, sino que todo lo contrario. La ley me condena. Eso hace la ley.
Entonces, fíjese lo que dicen los versículos 14 al 18. Acompáñeme en su Biblia. Aquel verbo hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La gracia te muestra la verdad. Grábese esto, porque eso es lo que nos está diciendo la Biblia. La gracia te muestra la verdad. Porque ¿sabe la primera cosa que nos demuestra la gracia? Es que somos insignificantes e insuficientes. Por eso necesitamos gracia. La gracia lo primero que nos muestra es lo débiles e insuficientes que somos. Entonces, si tú tienes una alta estima de ti, tienes que arrepentirte de abrazar la gracia. Porque tú necesitas gracia, tú no eres muy inteligente, tú no eres capaz de ser feliz por tus fuerzas en este mundo. Tú no eres una persona digna de admirar, no lo eres, esa es la verdad. Porque Cristo trae la gracia y la verdad. Y esa es la verdad, hermanos. Nosotros no somos suficientes. Si fuésemos suficientes, entonces Cristo no es necesario. La gracia no es necesaria. Pero tú no eres suficiente. Entonces, ¿qué nos dice aquí Juan? La gracia nos muestra la verdad. Entonces, como la gracia nos muestra la verdad, ¿qué es lo primero que ocurre en nosotros? Que nos damos cuenta que somos insuficientes, que no somos dignos. Y gloria a Dios por eso. Pero esa verdad, cuando tú estás convencido de esa verdad, ¿qué es lo único que te queda? Gracia. No te queda más que gracia. Cuando tú te das cuenta de que no eres suficiente, de que no eres digno, de que no eres capaz, ¿cuál es tu único capital? ¿Qué es lo único que te queda lo que agarrarte? La gracia. Solamente la gracia. Entonces fíjese lo que dice aquí el apóstol Juan en los versículos finales. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Ok? Y sabemos lo que hace la ley. La ley nos condena. Luego dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por qué la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo? Porque Cristo cumple la ley. Cristo es capaz de cumplir la ley. Y como Él cumple la ley, ¿qué se derrama sobre nosotros? Gracia. Que grabes esta frase y grábesela en su mente y en su corazón. La plenitud de la ley es la gracia. Cuando la ley es plena, es cumplida plenamente en su corazón, entonces hay gracia. Eso es lo que vino a ser Cristo. Cristo vino a cumplir lo que tú no puedes cumplir. Cristo vino a hacer lo que tú no puedes hacer. Tal vez tú estás muy entretenido en muchas cosas en este mundo, yo no lo sé. Tal vez estás muy entusiasmado con muchos planes que tienes en tu cabeza. No lo sé. Pero déjame repetirte algo. Todas esas cosas son paja, son cachureos. Eso es. Lo único que tiene sentido en esta vida y lo único que vale la pena invertir todos los cartuchos de tu vida, de tus años, de tu juventud y tu vejez, es Cristo. Y nada más. Hermanos, con esto quiero ir terminando. ¿Qué pasaría si mañana viene Estados Unidos y se hace amigo de China? Imagínense la locura que estoy diciendo. Y se hace amigo con Rusia también, los tres juntos. Y estos tres grandes potencias dicen, vamos a destruir Chile. Imagínense, hacen esa declaración. Llegamos de la iglesia, prendemos la tele, Rusia, China, Estados Unidos le han declarado la guerra a Chile. Porque es largo. Por eso nomás.
Que no nos gustan los países largos y angostos. Entonces lo vamos a destruir. ¿Usted qué haría llegando a la casa? Yo hago las maletas y me voy para Argentina, no sé, arranco. Hermano, estamos hablando de países con poder nuclear. Estamos hablando que con países que apretan un botón no hacen. Se acaba el trabajo, se acaban mis sueños, o sea, planes de entrar a universidades, o sea, chao, chao. Adiós. Todos los proyectos que pudiésemos tener en la mente y en el corazón se fueron. Porque lo único que vale aquí es salvar la vida, ¿o no? Tres grandes potencias nos van a destruir. Ni siquiera eso es tan importante como Cristo. Ni siquiera eso es tan importante como Jesús. Fíjate que por movimientos humanos, nuestros sueños, nuestros planes pueden ser destruidos así. No inviertas tu vida en eso. Invierte tu vida en Cristo, en quien tus sueños, tus planes y tu vida está segura. Porque cuando Cristo es el centro de tu vida, tú estás en el centro de la mano de Jesús. ¿Y sabe qué? No hay cosa más terrible que estar en las manos de un Dios airado. Pero así también no hay cosa más preciosa, amorosa y dulce que estar en las manos de un Cristo amoroso. Entonces, que Cristo sea el centro de tu vida, que el Verbo encarnado sea el centro de todo tu universo. Oremos al Señor. Señor Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra, pero también queremos pedirte perdón. Perdónanos, Señor, por ser tan infieles contigo cuando tú eres lo más importante. Señor, si tú no eres lo más importante, entonces tu palabra y todo lo que tú dijiste es mentira. Y cuando nosotros no te ponemos a ti en el primer lugar y en el centro de nuestras vidas, estamos diciendo que todo lo que tú dices y toda tu palabra es falsa. Perdónanos, Señor, porque tú eres lo más importante en todo el universo, en lo que se puede ver y en lo que no se puede ver. Tú eres el centro de todas las cosas. Perdónanos, Padre Celestial, porque le hemos creído a los profetas de esta tierra. Perdónanos, Jesús, porque creemos que nosotros podemos tener luz, pero no somos luz, nosotros somos oscuridad. Solamente cerca de ti tenemos luz. Solamente cerca de ti tenemos vida. Señor, no permitas que nos apartemos de la roca que es Cristo, en quien podemos estar firmes, en quien tenemos agua, en quien tenemos pan, en quien tenemos vida y tenemos luz. Señor, no permitas que nos apartemos de ti. Señor, con el dolor de nuestro corazón, oramos para que tú destruyas los dioses y los profetas de este mundo que están en nuestro corazón. Nos va a doler, pero destrúyelos, Señor, porque queremos que tú seas el centro de nuestras vidas y nada más. Cristo es el centro de la historia. Cristo es el centro del universo. Entonces que Cristo sea el centro de nuestras vidas también, de estas vidas insignificantes y pobres. Señor, enriquécenos con tu gracia. Enriquécenos con tu presencia, Jesús. Que tú seas el centro de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.